Bienvenido a Estás Contratado, el podcast donde aprenderás a buscar trabajo, a escribir currículums que sí llaman la atención, a responder las preguntas difíciles en una entrevista de trabajo y a posicionarte como el candidato que cualquier empresa quiere contratar. Yo soy Eric Colunga y estoy aquí para darte las herramientas que ningún reclutador y ninguna empresa te han dado y que en tu escuela tampoco te enseñaron. ¿Estás listo para conseguir tu empleo ideal? Pues vamos a iniciar con este episodio. En este episodio vamos a hablar de las 5 preguntas que toda persona sí o sí debería hacerse antes de iniciar su búsqueda de trabajo. Pero antes de ello, me gustaría hablarte de una película que seguramente viste, que es Alicia en el País de las Maravillas. Pero no estoy hablando de live action, sino de la versión animada de Disney, que es un poco más viejita. En esta película hay una escena que a mí me encanta y que sirve de inicio para lo que vamos a estar platicando el día de hoy, que es cuando Alicia llega al País de las Maravillas. Y es que cuando ella llega hay un montón de caminos amarillos. Y Alicia no tiene ni idea de cuál es el camino que debe de tomar. Entonces, aquí llega un personaje muy interesante que es el gato sonrisas. Y ese gato aparece mágicamente en nuestra escena. Alicia se acerca a él y le pregunta, oye, ¿qué camino debo de tomar? Y es que Alicia le pregunta porque todos los caminos parecieran ser los correctos. Este es el indicado, camina por aquí, ve en esta dirección. Claramente Alicia está muy confundida. ¿Te suena? Ahorita retomaré este punto. Y este gato le dice a Alicia, bueno, pues el camino que debes de tomar parte de a dónde quieres llegar. Alicia no tiene ni idea de a dónde quiere llegar. Y entonces le dices que no tengo idea. Y el gato le responde, elige cualquier camino. Al final, no importa dónde termines. Y es aquí donde se vuelve vital esto. Cuando vas a iniciar tu proceso de búsqueda de empleo, es importante que establezcas cuál va a ser tu objetivo. Con las preguntas que vamos a estar abordando en esta sesión, vamos a tocar ese tema claramente y vamos a ayudarte a discernir un poco mejor qué es lo que deberías hacer. Porque si no, seguro conoces a mucha gente que eligió cualquier camino amarillo y terminó en un lugar donde no esperaba terminar. Y por otro lado, también hay gente que no elige camino porque todos los caminos parecen los indicados. Y claramente, cuando estás en ese punto donde vas a iniciar tu búsqueda de empleo, todo mundo pareciera ser experto en temas de empleabilidad e incluso podría haber caminos amarillos opuestos. Pues en este episodio vamos a hablar acerca de esto y a continuación comenzaré a contarte una serie de preguntas. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es mi objetivo? Esta es una pregunta que yo como coach de empleabilidad se la hago prácticamente a todas las personas que inician su búsqueda de empleo. Y es que cuando hablamos de la búsqueda de empleo es cierto que hay varios objetivos que podrías tener en mente, pero hay uno que es el que debe de importarnos más y es el principal. Oye, Eric, ¿y cuáles son esos objetivos? Ahora te lo comentaré. Ahora, ¿qué es importante? Que cuando escuches cada uno de los que te voy a decir, trates de identificar primero cuáles hacen sentido contigo y en segundo lugar, cuál de todos esos que hacen sentido es el que consideras que es el más importante. Objetivo laboral número 1, ganar dinero. Hay personas que cuando van a iniciar su búsqueda de trabajo claramente dicen, yo lo que quiero es ganar dinero. Y eso claramente es muy válido, es algo importante, necesitamos el dinero como herramienta para muchas cosas. Y el dinero, claro que puede ser algo que nos motive. Los recién egresados, por ejemplo, si se quieren independizar, se quieren vivir solos, necesitan dinero. Aquel que ya tiene una familia, claramente también necesita el dinero. Si debes por ahí algún préstamo, seguramente también necesitas el dinero. Entonces, el dinero es uno de los objetivos que podrías tener tú cuando estás iniciando tu búsqueda de empleo. Y aquí también te diría otra cosa importante, ojo. Si bien hay uno que va a predominar, también es importante no descuidar los demás. Más adelante voy a retomar este punto. El objetivo número 2 es el plan de carrera. Hay personas que dicen, ¿sabes qué, Eric? Yo quiero una oportunidad donde tenga la posibilidad de ir subiendo poco a poco en una organización. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy iniciando mi vida profesional o a lo mejor ya estuve en una empresa donde no tuve esas posibilidades de crecimiento. Entonces también tú podrías estar en ese grupo que dice, me interesa un plan de carrera dentro de la organización. El objetivo número 3 es la flexibilidad. Hay personas que me han contactado también y que me han dicho, oye Eric, me interesa un empleo remoto o me interesa
un empleo híbrido que me dé la posibilidad de estar con mis hijos, de estar viajando, entre muchas otras cosas. Entonces, también este se convierte en uno de los objetivos que podrías estar teniendo. El objetivo número 4 sería el aprendizaje. Hay personas que priorizan estar en organizaciones o con líderes que les ayuden a aprender nuevas cosas y a desarrollarse en ese ámbito del conocimiento para después tener mejores resultados. El objetivo número 5 son las personas que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero entrar a esta empresa en específico. Y ese objetivo también es válido. ¿Por qué? Porque esa empresa a lo mejor es la empresa de tus sueños, ahí trabajó alguien de tu familia, entre muchas otras cosas. El objetivo número 6 es tener una posición específica. Así que si estás iniciando tu vida profesional y quieres una posición, o si estás replanteándote tu carrera y estás haciendo un cambio y quieres una posición, también ese podría ser un objetivo para ti, tener una posición en específico. El objetivo número 7 tiene que ver con propósito e impacto. Hay personas que priorizan el tener organizaciones que tengan un impacto positivo y que ayuden de alguna u otra manera. Y ese puede ser también tu caso. Y finalmente, el objetivo número 8 tiene que ver con temas de estabilidad laboral. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? En mi último empleo hubo layoffs, no había estabilidad, no identificaba esa confianza de quedarme en la organización porque en cualquier momento se podía terminar, entre muchas otras cosas. Y por eso ahora quiero estabilidad. Tú también podrías estar ahí. Oye, Eric, ¿hay más objetivos? Sí, pero estoy hablando en este momento de los más importantes y de los que yo he identificado que son los más comunes. Así que, recapitulando, identifica cuáles hacen sentido contigo y de ahí elige cuál es el más importante. Vamos ahora con la pregunta número 2 que deberías hacerte. Y esta pregunta es: ¿dónde me veo en el futuro? Y yo sé que este tipo de preguntas puede generar mucha incomodidad porque es difícil responderlas, pero es importante que te las hagas. ¿Por qué? Porque, regresando a nuestra historia con Alicia en el País de las Maravillas, necesitamos tener ese objetivo de dónde quieres estar. De lo contrario, vas a elegir cualquier camino. Cada una de las preguntas que estamos haciendo nos ayuda a afinar, pero también el cómo me veo en el futuro me ayuda a afinar. Y aquí es importante que priorices el corto, el mediano y el largo plazo. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo. Hay personas que me han contactado porque en algún momento su objetivo, que ya los vimos, fue el dinero. Desafortunadamente, hay organizaciones que ofrecen muy buen dinero, pero no plan de carrera. Y entonces, a los ciertos años, estas personas se frustran. ¿Por qué? Porque ya no hay retos para ellos y quieren hacer las cosas más interesantes, quieren crecer, quieren aprender y las organizaciones ya no se lo permiten. Entonces, es ahí donde hay que tener cuidado. Si bien un objetivo podría ser el dinero en el corto plazo, también hay que poner atención en cuáles son mis objetivos en el mediano y en el largo plazo. De lo contrario, vamos a volver a iniciar nuestra búsqueda de empleo en algún momento de nuestra carrera. Y de estos ejemplos podría contar muchísimos. Quizá en otro episodio lo haré, pero por ahora solo mencionaré que necesitas poner atención a cómo te ves en el corto, mediano y largo plazo. Un ejercicio que recomiendo para esto es identificarte en tu día ideal. Cierra tus ojos, imagínate qué estás haciendo en 2 años. ¿Cómo te ves? ¿Cómo vistes? ¿Cómo es tu jornada de trabajo ideal? ¿Qué te permite hacer ese empleo donde estás? Cuando hayas terminado este ejercicio, repítelo, pero ahora en 5 años. Y de este modo vas a poder identificar de mejor manera qué es lo que te gustaría. Solo ten cuidado con una cosa. El trabajo de tus sueños no existe, el trabajo ideal sí. Y citando a una ex empleada mía, ella decía, el trabajo de tus sueños no existe porque en tus sueños no trabajas. Y claramente seguro te identificas con esto. Pero el trabajo ideal sí. Y ese trabajo ideal no siempre va a cumplir con todo lo que estás esperando. Más adelante también hablaremos de este punto. Pasemos ahora a la pregunta número 3. Y esta pregunta número 3 es acerca de cuáles son las posiciones que te interesan. Si en este momento te estás planteando esos objetivos para iniciar tu búsqueda de empleo, claramente es importante que también abordemos este punto. Oye, Eric, ¿y qué se tiene que considerar
en este punto? Pues varias cosas. La primera es la posición que tenías, si es que tenías una posición en este momento. Y ahí es importante que identifiques si quieres seguir haciendo lo mismo, si quieres seguir haciendo algo parecido que tenía relación con lo que estabas haciendo, o si quieres cambiar completamente y hacer otra cosa que no estabas haciendo, pero que te gustaría hacer. Obviamente, lo más sencillo siempre es hacer lo mismo que estabas haciendo. Hay que entender también otra cosa. En tu organización, eso que estabas haciendo tenía un nombre, pero en cada empresa podría cambiar el nombre. Por eso, cuando inicies esta búsqueda de trabajo y cuando pienses en la posición, es importante que hagas dos cosas. La primera que tienes que hacer es identificar cómo más se puede llamar esa posición que te interesa. Y entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Muy sencillo. Vas a entrar a cualquier IA como ChatGPT, puede ser Cloud, puede ser Gemini, etcétera, y vas a poner, oye, dame una lista de todos los sinónimos de esta posición. Con esa información ya puedes hacer búsquedas en portales de empleo donde vas a poder identificar más vacantes que si solo buscas la posición con el nombre que tenías en tu empresa. Y es importante que identifiques que probablemente en tu empresa le pusieron un nombre muy raro. Hay que identificar cómo se llama esta posición en el mercado en general. Y punto número 2, es cierto que también hay veces donde los nombres de las posiciones van a variar mucho en cada empresa. Como yo lo decía, a lo mejor en tu empresa tienes un nombre muy extraño. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Muy sencillo. Basta con que vayas a las páginas de las empresas que te interesan. Entras en esa página y lo que vas a hacer después es, hasta arriba de la página web o hasta abajo, siempre hay una sección que se llama Únete al equipo, trabaja con nosotros, careers, bolsa de trabajo, etcétera. Vas a dar clic ahí y muchas empresas lo que hacen es dividir en secciones o en áreas las posiciones que tienen abiertas. ¿Qué vas a hacer? Te vas a ir a tu área, si te lo permiten, y vas a ver todas las posiciones que hay y vas a ir leyendo una por una. ¿Por qué? Porque a veces hay nombres muy extraños, pero podría haber algunas que sean cosas que sí te interesan. Y también es cierto que puede haber posiciones nuevas en el mercado que no habías identificado y que hacer esta búsqueda te permite identificar posiciones nuevas, quizás similares, parecidas o hasta a veces muy iguales a lo que estabas haciendo, que no sabías que existían. Pregunta 4 que deberías de hacerte. ¿Qué modelo de trabajo quiero? Y esta pregunta es muy importante por una razón, porque hay que identificar que a veces lo que quieres, al igual que con las otras preguntas, no es lo más conveniente para ti. Voy a poner un ejemplo. Cuando hablo de esta pregunta me refiero específicamente a 3 modelos, que es presencial, híbrido y remoto. Presencial, tienes que ir a la oficina o al lugar de trabajo y no hay de otra. Remoto, no necesitas trasladarte a ningún lado, tú directamente desde cualquier lado puedes estar trabajando con una computadora y acceso a internet. Híbrido, como dirían, lo mejor de ambos mundos. Entonces, combina la presencialidad con algunos días de estar remoto. Claramente, y aquí es un punto muy importante que me gustaría decir, hay mucha gente que romantiza estos modelos de trabajo. Y entonces tienes a los influencers que están hablando de trabaja remoto, es increíble, puedes viajar por el mundo, puedes estar en una playa con tu computadora. Y me gustaría hablar de un par de cosas aquí. Yo llevo 5 años trabajando de manera remota prácticamente. Y intenté también hacer la parte de trabajar de manera remota como nómada digital. Lo hice en Sudamérica, lo hice en Europa y les puedo decir una cosa, no es tan cómodo. ¿Por qué? Y voy a hablar específicamente de mi caso. A mí me gusta tener mi escritorio, mi lugar de trabajo, mi computadora, trabajar en silencio, tener mi pantalla más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estar trabajando en la playa donde hay arena, donde si te da el sol tu computadora se calienta, donde no es cómodo estar en esas posiciones quizá acostado mucho tiempo, no tienes un respaldo, etcétera, pues puede dificultar un poco tu trabajo. Lo que sí recomiendo aquí es a lo mejor ir a un coworking y estar trabajando directamente ahí. Recapitulando, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque es importante que al momento de identificar qué es lo que quieres, sepas que hay cosas buenas y malas. No necesitamos romantizarlo. Por esta razón, hay que identificar también, y eso es bien importante, dónde tú te vas a sentir más pleno. Si vas a estar trabajando de manera presencial, si bien puede ser cansado los traslados,
También es cierto que hay gente que es más productiva cuando está viendo que otros trabajan, cuando tiene objetivos claros, cuando puede consultar directamente a sus compañeros al lado o a su jefe ahí en ese momento cualquier duda, cuando se está capacitando, por ejemplo, y en fin, en muchos otros escenarios. Y también es cierto que tienes ese chismecito que se da en los pasillos, con el compañero de al lado, con tu jefe, etcétera. Eso lo tiene mucho la presencialidad. Claro, tiene sus cons y sus pros. Entonces, aquí son ambas cosas. Cuando hablamos del trabajo ya completamente remoto, no te tienes que trasladar, te ahorras ese tiempo, eso es cierto. Pero también es cierto que tú necesitas ponerte tus propios objetivos y asegurarte que se cumplan. ¿Que yo podía hacer otras cosas? Claro, me puedo preparar el desayuno ahí, me puedo levantar, si ya me cansé puedo ver tantito un episodio de un podcast o puedo ver incluso una serie, una película, un pedacito. Pero tienes que tener mucho cuidado porque no son vacaciones y hay gente que no entiende esto y le cuesta mucho más trabajar desde casa. Entonces, cuidado con esto. Por otro lado, también es cierto que es más solitario. ¿Por qué? Porque cuando entras a las videollamadas, llegas directamente a los temas que se tienen que resolver y no está ese chismecito que sí se daría de manera presencial. Y finalmente tenemos el híbrido, que, insisto, es lo mejor de ambos mundos. Hay gente que dice, bueno, me gusta ser productivo en mi casa, tener mis horarios, mi espacio, yo organizar todo, pero también disfruto ir a la oficina. Entonces, al momento de que tú respondas esta pregunta, es importante que no lo romantices y que seas honesto contigo mismo e identifiques cuál de estos me favorecería realmente más. Y la pregunta 5 es, ¿cómo está en este momento el mercado laboral? Porque claro, independientemente de lo que hayas respondido en las otras preguntas, es cierto que también necesitas considerar el mercado laboral. Y en el mercado laboral, cuando estamos hablando de esto, es importante hablar también de la oferta y la demanda. ¿A qué me refiero con esto? Y esto es importante, aplica como con los productos. Si de repente en el mercado laboral se están buscando muchos desarrolladores de software, como ocurrió en pandemia, y no hay tantos en el mercado, ¿qué va a suceder? Pues alta demanda, poca oferta, pues empiezan a pagarles cada vez mejor a estos desarrolladores de software. ¿Por qué? Porque prácticamente se los tienen que estar robando entre ellos. Y eso sucedió durante mucho tiempo. Los sueldos empezaron a subir hasta un punto donde se explotó la burbuja e identificamos que ahora había mucha oferta y poca demanda. Y entonces los precios, o en este caso los sueldos, bajaron. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es importante que identifiques también cómo está tu industria, si quieres una industria en específico, por ejemplo, y cómo está el mercado para tu posición. Actualmente, con la inteligencia artificial, es cierto que hay muchas posiciones que o se están transformando o se están eliminando. Lo vimos mucho con empresas grandes en Estados Unidos como Microsoft, como Apple, etcétera, etcétera, etcétera. De pronto, de la noche a la mañana, tenemos muchos despidos porque hay posiciones que están dejando de existir y las estamos sustituyendo con IA. Entonces, es importante que entiendas cómo está el mercado. ¿Cuánto están pagando para esa posición? Porque a veces también me ha contactado gente que no encuentra empleo porque su expectativa salarial no es la del mercado en este momento. Tienes que entender todo esto. Y aquí va un mensaje especial para la gente que siga estudiando. Hay que entender que las universidades, para lanzar su plan de estudios que estás estudiando, se tomaron años. Y antes esto funcionaba. ¿Por qué? Porque los cambios y la innovación no eran tan veloces como ahora. Pero de un tiempo para acá vemos que ahora hay planes de estudios que están formando personas con habilidades que se necesitaban hace 5 años y que no necesariamente son las habilidades que se requieren ahora. Entonces, tanto si estás en la universidad como si tienes un empleo actualmente, como si estás buscando trabajo, es importante que identifiques qué están buscando las empresas. Aun si en este momento no estás buscando trabajo, identifica qué están buscando las empresas. Las habilidades que yo tengo las están buscando. Es muy frecuente que gente me contacte para decirme que quedaron sin empleo y que ahora nadie los contrata. ¿Por qué? Porque los softwares que utilizaban ya no son los que utilizan ahora en el mercado. Porque las habilidades que tenían ya no son las que solicita el mercado.
Un ejemplo muy concreto son las personas que trabajan en marketing y se quedaron rezagadas en el marketing tradicional. Y ahora que tenemos el marketing digital y toda la parte de redes sociales e influencers, al no conocer esta parte, pues tienen dificultad para encontrar trabajo. Entonces, es importante que identifiques cuál es esa brecha entre donde estás ahora y donde quieres estar. Y el mercado laboral te lo va a decir. Las vacantes publicadas te van a dar insights de lo que necesitas hacer concretamente. Ya estamos llegando casi al final de este primer episodio y quiero aprovechar este espacio para decirles que estoy muy emocionado. Es la primera vez que yo hago el podcast, he participado como invitado en otras ocasiones y me emociona mucho compartirte lo que las empresas y los reclutadores no te están diciendo. Para finalizar este episodio, me gustaría compartirte una frase que es con la que acompaño a todos los candidatos que he asesorado, que ya son más de 1000, que es: la búsqueda de trabajo no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente piensa que si hoy aplico a muchas vacantes, que si hoy me esfuerzo mucho con mi CV, que si hoy desarrollo las habilidades que me están faltando, ya mañana voy a conseguir trabajo, y esto es completamente una mentira. Mi consejo siempre es dedica un tiempo constante a la búsqueda de trabajo todos los días. Un tiempo realista, no necesitas hacer más. Porque la gente que en un solo día pretende conseguir trabajo va a terminar muy frustrada y muy cansada. Es como en un maratón. Cuando tú corres un maratón, si corres a tu máxima potencia el primer kilómetro, difícilmente lo vas a terminar. Recapitulando esta frase, la búsqueda de empleo no es una carrera de rapidez, sino de resistencia. Eso fue todo por este episodio. Recuerda seguir escuchando los siguientes episodios. Coméntame de qué temas te gustaría que hablara en los siguientes episodios. Pues con esto me estoy despidiendo e inaugurando este podcast que acabamos de iniciar. Finalmente te invito a que me sigas en mis redes sociales como Soy Eric Colunga para que te enteres de todo lo que estaré haciendo, de los demás tips de empleo que voy a estar compartiendo por ahí, y te veo en el siguiente episodio.